Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior. Continuando, la señorita Tianhua había perdido a su madre cuando apenas era una niña, a lo que su hermanastra Mengdie comentó que tenía mala educación, además, recordando que en el bote, había apegado hacia el príncipe heredero para que le tenga lástima. En eso Xiang Ming se enfadó, porque estaban difamando de Tianhua, donde lo cual, ellas no se esperaban encontrar en el mismo restaurante. Por otro lado, Xuan y Sexto, se acercaban hacia el restaurante donde se encontraba la señorita Tianhua, donde anteriormente Xuan Shao, había prometido a Sexto que iba a cenar con él, por lo que Sexto estaba haciéndole recordar. Pero también lo estaba molestando con la señorita Tianhua, pero en eso Xuan Shao, escuchó la voz de la amiga de Tianhua, donde ella estaba defendiendo de la señorita Mengdie, ya que estaban difamando en público, mientras que Sexto solo pensaba en comida. Como estaban en el restaurante del primer ministro, Sexto se encontraba muy emocionado, debido a que los platos de aquel restaurante estaban más allá de la descripción, donde también, Sexto había comprado una habitación privada, donde lo cual había gastado bastante plata y tiempo en decoración, y que en un futuro tenía la intención de invitar a su hermano Xuan Shao para cenar. En eso Xuan Shao, saltó desde la superficie hasta el balcón del segundo piso del restaurante, donde, tanto Sexto y el público presente se quedaron asombrados, pero Sexto estaba más, porque su hermano usualmente era tranquilo pero esta vez estaba apurado, pero era debido a que, la señorita Tianhua y su amiga se encontraban en discusión, pero Sexto, también entró solo por la ventana, dando así que los públicos, se quedaron asombrados, comentando que la comida de este restaurante es tan delicioso, que incluso hay personas que están apurados por los platos. En eso, Xuan Shao, ya se encontraba observando el ambiente dentro del restaurante. También llegó Sexto, y presenció la ausencia de la señorita Tianhua junto con su amiga. Por otro lado, Mengdie seguía hablando a Tianhua, recordando que al entrar ella había presenciado un olor, pero en ello, ella había pensado que era de la comida, y no de la señorita Tianhua. En eso Chu, recalcó que el restaurante era de su familia, motivo que lo estaba haciendo pensar que la vino a buscar, y que a su vez ella no la estaba evitando, sino que simplemente lo veía como su buena amiga, pero que no podía soportar cualquier olor desagradable debido a que su nariz, según ella, era muy sensible. A todo eso, Tianhua supo responder que había salido de compra. Y como pasaban por allí, solo entraron a comer. También recalcó que no estaba buscando a ella por su amistad, donde ellas empezaron a atacar a Tianhua, mencionando que si fueran ellas no tendría valor de salir de compras. De manera específica Chu reclamó su presencia en el restaurante, y que según ella lo hacía para alejar a los clientes, pero Mengdie, tampoco se quedaba callada, recordándola que por su mal olor vaya donde vaya la gente siempre la iban a evitar, y que incluso su ex mejor amiga tenía la razón, solo manchaba la reputación del restaurante Dingxian. En eso Chu, empezó a hablar al mesero que estaba atendiendo a Tianhua, exigiendo que lo echaran en aquel instante, pero el mesero simplemente no lo quería hacer, justificando que ella pagó su comida, y que además ella también es la hija del general Shen, donde lo cual Mengdie, estaba burlando de Chu, diciéndole que incluso en tu restaurante no puedes poner orden a un simple camarero. Evidentemente Chu se enojó y le dio una bofetada al mesero, mencionándola que no tiene nada que ver si ya pagó, y que su dinero no lo importaba, donde lo cual, con más braveza ordenó que la echara, pero simplemente no se atrevió. A este punto Chu estaba muy enfadada, así que mejor decidió llamar a los guardias para que la echaran. Por otro lado, Xuan Shao no sabía quién era la chica que estaba tratando mal a la señorita Tianhua, así que preguntó a su hermano, a lo que él supo responder que es la hija del primer ministro, señorita Chu Qianqian, donde Xuan Shao, estaba enojado ya que al ser hija del primer ministro no le daba el derecho de ser tan arrogante con los clientes y empleados, recalcando que su padre no la pudo educar bien, y que no se merecía el puesto de primer ministro. En eso, Sexto se encontraba intranquilo ya que aquel conflicto podía causar conmoción en la corte imperial. Mientras tanto, Tianhua pensaba en dar una buena lección a su hermanastra y a su ex mejor amiga. Siendo así, empezó con decir a Chu, ¿te preocupas que ahuyente a tus clientes? A su vez pedía que su amiga Xiang Ming promocione al restaurante para que comprueben su inocencia, con el propósito de que, cuando esté lleno el restaurante no la echaran, pero su amiga Xiang Ming, preocupada, no quería que haga eso solo por complacerlas a ellas, así que mejor ella sugirió en abandonar el lugar. En eso Mengdie y Chu empezaron a reírse de ella, llamándola que todavía es muy débil como lo era antes, pero Tianhua solamente se estaba haciendo la ingenua. Además, Chu pensaba que ella quería quedar en el restaurante para reconciliar la amistad. Pensando así, según ella la iba a dar una oportunidad, mencionándola que empezara a llenar la sala de cliente para que se pueda quedar, mientras que a Xiang Ming no le parecía muy bien la idea, porque Tianhua estaba demostrando que estaba rogando por su amistad, pero ella solamente estaba planeando venganza, por lo que pidió que se calmara, así que le entregó 60 taels de plata, con el objetivo de invitar a la gente a comer en el restaurante, y que su fin era que las 60 mesas estén ocupadas. En eso su amiga se puso a llorar, porque incluso ella estaba pagando la comida solo para complacerlas, mientras que Mengdie y Chu empezaron a burlar.
dando a entender que la señorita Tianhua quería ser su amiga, pero ellas no quería, pero, Xiang y Tianhua simplemente seguían el plan, era la hora de que su amiga saliera a promocionar, así que ella se iba a retirar del lugar, para conseguir llenar el restaurante. Cuando se marchó su amiga, Tianhua empezó a servir té para su hermanastra y para su ex mejor amiga, pero en aquel té puso sustancias que más adelante las iba a poner mal, pero ellas no se dieron cuenta, la tomaron por el gran esfuerzo que estaba haciendo Tianhua. El dicho sustancia era una droga, ella lo había hecho debido a que se encontraba aburrida en su casa, y era el momento perfecto para utilizarla, y era lo suficiente para torturar a aquellas dos. Por otro lado, Xuan Shao observaba todo el suceso desde el balcón del segundo piso. En eso, se aburrió de estar parado, por lo que pidió a su hermano que consiguiera una silla. Sexto, no comprendía para qué quería una silla, por lo que cuestionó para qué lo quiere, así que él solamente lo respondió es para disfrutar del espectáculo. Minutos después, ya habían muchas personas dentro del restaurante, a lo que a Xiang Ming ya no le quedaba dinero, pero a su vez ella se sentía mal por haberle pagado, pero Tianhua acarició su cabello y decía que no se preocupara por el dinero. Lo que en aquel momento importaba era la humillación que iban a hacer a esas dos engreídas, así que notificó a Chu que el restaurante estaba lleno, para hacerle recordar el trato, si se podía quedar en el restaurante, por lo que Chu tenía claro su palabra, así que permitió quedarse, mientras que su hermanastra recalcaba que eso no lo permitía compartir la misma mesa, pero Tianhua tampoco quería eso, por lo que no era un problema que la afectara, así que mejor empezaron a comer lo que habían dejado por haber entrado en discusión con ellas, pero Xiang Ming no quería, porque según ella ya se encontraba llena, pero Tianhua no estaba convencida de ello, así que mejor, para animarla a que coma, empezó a motivar con que imaginara que las presas sean las partes de Mengdi y Chu, por lo que mejor era que se centraran en comer los deliciosos platos del restaurante, así que empezaron a comer, sin dejar de pensar en que las presas son ellas, y que cada vez que mordía, era como se lo estuvieran devorando a Mengdi y Chu, pero cuando estaba comiendo apurada y enojada lo cogió el hipo, mientras que por otro lado, la señorita Chu le ofrecía a Mengdi un pedazo de pollo asado, dando a entender que era muy delicioso. En eso de la nada, Mengdi empezó a reír, mientras que Chu preguntaba qué le pasaba. En aquel instante Mengdi había tirado un pedo. Chu, como si no lo había notado, empezó a pensar que las hijas del general Shen eran realmente salvajes, debido a que Bailian había quitado al prometido de Tianhua, y que Mengdi se acaba de tirar un pedo en la mesa, por lo que Chu no se encontraba muy bien con la presencia de la familia Shen. Asimismo, recalcó al príncipe heredero ser muy diferente, pero en eso Mengdi mencionó que ya no quería comer más pollo, y preguntaba si tenían otra especialidad de casa. No le quedaba de otra que ofrecer el plato llamado ñame de hielo. Cuando estaba explicando, Chu ya no podía seguir por el mal olor que se presenciaba, debido que nuevamente había echado un pedo la señorita Mengdi. En eso Mengdi trató de cubrir lo ocurrido, mencionándola que el viento estaba fuerte, pero en eso las personas que se encontraba en el restaurante presenciaron un olor desagradable, mencionando que apestaba como calcetín apestoso de la basura, o tal vez como un pedo, donde Mengdi, enfadada, golpeó la mesa y empezó a hablar diciéndoles que no había tirado un pedo, pero el público en ningún momento había dicho que ella había tirado un pedo de forma directa, sino que habían olfateado algo extraño, y que posiblemente podía ser un pedo, pero de igual manera, ella seguía recalcando que ella no fue la del pedo, así que mejor, empezó a culpar a su hermanastra Tianhua por el mal olor. La mayoría de las personas ya tenían conocimiento de su mal olor corporal, también Chu defendía a Mengdi y culpaba a Tianhua. A este punto las personas ya empezaron a creer que venía de ella, pero uno de ellos decía que la señorita Tianhua ha estado mucho más antes que ellos y que no estaba oliendo, el olor fuerte apenas había empezado. Por otro lado, Tianhua decía a Mengdi que hablara más fuerte que no se escuchaba. En eso más enojada gritó a Tianhua, pero de pronto sintió que el olor ya salía por la boca, por lo que paró. A este punto, Tianhua en su mente mencionó el nombre de la droga, se llamaba polvo del rayo, y que las personas que tomaban eso, podían producir mucho gas amoníaco dentro de su tracto intestinal, donde lo cual, la persona que consumió si se emociona mucho o habla alto produce mucho más gas amoníaco. En eso interfirió a su hermanastra de no haber terminado la frase, donde ella se encontraba muy avergonzada debido a que estaban viendo muchas personas. En eso el público decía por qué dejó de hablar repentinamente, a lo que algunos empezaron a defender a Mengdi, que podría ser porque es una noble dama, y que tal vez consideraba una mala educación hablar en voz alta en público. Mientras tanto, Mending no podía resguardar el pedo, así que se tiró un pedo enfrente de todo el público, así que las personas se quedaron sin duda que el olor venía de ella, e incluso algunos empezaron a vomitar. En eso las personas estaban decepcionadas de ella, por todo lo que estaba pasando, y principalmente porque ella no aceptaba que fue ella la de olor, sino que culpó a su hermana. En eso Xiang Ming estaba riendo por todo lo que estaba presenciando, pero el espectáculo apenas empezaba, donde también para Sexto le parecía que era muy mala educada la señorita Mengdi. En eso Xuan Shao recordó a su hermano que la señorita Tianhua había entregado 2 tazas de té en un principio, por lo que Sexto se quedó sorprendido, ya que todo era un plan de Tianhua, pero las personas que se encontraban presente no se paraban de murmurarse, a lo que Mengdi enfadada les gritó que se callaran gentes de clase común. Además de eso, recalcando que pertenecía a la familia Shen, y que su hermana Shen Bailian era la futura princesa heredera. A todo esto, lo único que
que estaba generando era una mala reputación para su hermana y para el príncipe heredero, así que Chu también estaba consciente de que cada vez que Meng Dian hablaba solo se veía más grosera, y que según ella, era la única que podía manejar aquella situación, así que se dio un paso adelante para pedir disculpas en nombre de Shen Mengdi a todo el público, por lo que mejor sugirió que continuaran con sus comidas y que se olvidaran del tema, pero las personas ya no querían comer, debido a que con el mal olor del pedo había perdido el apetito, pero a su vez no se querían retirar del lugar, porque no querían pasar pena con la hija del primer ministro Chu. A su vez, opinaban que si la hermana de la princesa heredera echaba muchos pedos ella también lo hacía. En eso, Mengdi estaba agradecida con Chu, debido a que había echado varios pedos, pero ella la seguía defendiendo, pero de la nada, otra vez sonó un pedo, lo que causó furia en las personas y le quedaron viendo mal a Mengdi, pero ella justificó diciéndoles que esta vez no había sido ella, dando así que, quien fue esta vez fue la señorita Chu Qianqian, donde lo cual empezaron a vomitar, pero Tianhua junto con su amiga, simplemente se estaban burlando de ellas, mencionando que los 60 taels que ocuparon para invitar a las personas al restaurante, sí está dando el resultado esperado, pero en eso, la señorita Chu gritó a Tianhua, por el ridículo que le estaba haciendo pasar, pero ella se defendió de sus encames, ya que ella, supuestamente, no tenía nada que ver con los malos modales que ella estaba demostrando en público, pero Chu estaba segura de que no la iba a perdonar por todas las humillaciones. Además, ella decía que Tianhua no era la hija del general Shen, simplemente, porque no tenía los ojos azules como su padre, por lo que, rápidamente ordenó a sus guardias a que la desnudaran para luego dejarla en la puerta, con el propósito de que Tianhua sintiera la misma o peor vergüenza ante el público. En eso, al escuchar lo que dijo la señorita Chu, Xuan Shao estaba muy enfadado y furioso, del enojo rompió el tazón que traía en su mano. Al presenciar eso, Sexto mencionó que él nunca demostraba su furia al menos que no sea en el campo de batalla, mientras que por otro lado, los guardias se acercaban hacia la señorita Tianhua, preguntando si se iba a colaborar, o ellos lo iban a hacer a la fuerza, pero a Tianhua no le preocupaba nada, a quien se le preocupaba era a su amiga, pero aún así ella iba a defender a su antigua ama, pero Tianhua le pidió que se retrocediera, porque ella se iba a encargar de aquel asunto. En eso, rápidamente agarró dos palillos chinos para empezar a enfrentar con ellos, dando unas vueltas lanzó épicamente los palillos hacia los guardias. En sus batallas, ella siempre atacaba en los puntos de acupuntura, dando un resultado de que esta vez lo dejó sin poder moverse, al presenciar el ataque que realizó la señorita Tianhua. Tanto Mengdi como Chu se quedaron sorprendidos y sin explicación de que, por qué los guardias no podían moverse. En eso nuevamente se les escapó un pedo. A este punto, tanto las personas como la señorita Tianhua no podían con el mal olor, así que mejor se decidieron marcharse del restaurante, quedando así dentro del restaurante, la señorita Chu y Mengdi junto con sus guardias soportando el olor desagradable. También Sexto y su hermano se iban a retirarse del lugar por el mal olor que se presentaba en todo el restaurante, pero Xuan Shao todavía no quería irse del lugar sin antes haberles dado su merecido a esas dos engreídas, por lo que había llamado a 8000 jinetes del ejército, que ya se encontraban en la puerta este del restaurante. En eso cuando ya habían llegado los jinetes, Sexto no comprendía para qué estaba allí los ejércitos de Xuan, ya que los 8000 jinetes eran lo suficiente para derrocar un país. En eso Xuan Shao llamó a su hermano, donde lo cual su reacción fue ponerse de rodilla para recibir órdenes del rango superior. Por otra parte, la señorita Mengdi y Chu se encontraban tristes sentadas en la mesa, pero la furia les ganó, donde Mengdi golpeando la mesa mencionó que Tianhua nos hizo quedar en ridículo, mientras que Chu entre lágrimas, recalcaba que no solo había dañado la reputación de ellas sino que también del restaurante, siendo así que después de eso nadie iba a preferir a comer en aquel restaurante, pero en eso, ellas presintieron como que algo movía el suelo. A su vez, por desesperación pensaron que tal vez podría ser un terremoto, así que, no les quedaba otra opción que salir corriendo del restaurante. Cuando lograron salir del local, se encontraron con el ejército de Xuan, donde uno de los líderes del ejército ordenó que se detuvieran todos sus hombres, mientras que Chu estaba sorprendida por la presencia del ejército de Xuan, donde supuso que el que lideraba podía ser el príncipe Xuan Shao, pero la señorita Mengdi estaba asustada porque nunca antes había visto al príncipe Xuan, y que desde su perspectiva era muy atractivo incluso con la máscara, y que según ella, nunca había imaginado ver a un hombre como él, mientras que Chu trataba de mantener la calma, pero se dio cuenta de que se acercaba a su restaurante. Entonces se encontraba muy emocionada, ya que si él comía en su restaurante, nuevamente iba a recuperar la reputación y más aún, sería un éxito para el restaurante Dingxiang, así que en eso, Mengdi sugirió atender al príncipe Xuan, con el propósito de que tal vez ella la podría gustar a él, pero la señorita Chu negó que ella la atendiera, porque ella personalmente la iba a atender. A su vez según ella pensaba que la señorita Shen Mengdi no podía ser su tipo, y que ella sí lo sería.
mientras que Xuan Shao se acercó hacia ellas, donde la señorita Chu ofreció su restaurante para que se cenen allí, pero él simplemente lo ignoró y mencionó que se encuentra en una marcha, donde el restaurante estaba de obstáculo, por lo que preguntó a su ejército, ¿qué deberíamos hacer?, donde ellos supieron responder, rómpelo, destrúyelo, extermínalo. A todo eso, la señorita Chu se encontraba súper asustado, ya que, en aquel instante iba a ser destruido por el ejército su restaurante. En eso las personas que se encontraban a su alrededor empezaron a susurrar entre ellos, donde uno de ellos decía que el ejército de Xuan nunca se da vuelta en la marcha, mientras que otro decía, que en una marcha habían movido una montaña, así que no era un problema un simple restaurante. A todo eso, a Chu no le quedaba de otra que aceptar que su restaurante iba a ser destruido. Por otro lado, Tianhua y Xiang Ming ya se encontraban en su casa, donde estaba jugando con su gato, pero antes de llegar a casa, habían comprado varias cosas, entre ellos incluía los muebles y ropas, todo gracias con el dinero que consiguieron al vender las joyas, por lo que, Tianhua, con alegría manifestó, que finalmente se parece un lugar donde vive la hija del general Shen, pero en eso Xiang Ming tenía la curiosidad de, por qué había pedido al carpintero que construya una casa pequeña, y que incluso tenía una alfombra en su interior. A lo que la señorita Tianhua respondió, que era para su gato, donde en eso, cargó a su gato y lo echó adentro, para que pruebe su nueva casa, así que, cuando se encontraba dentro de su casa estaba muy feliz, pero de la nada le golpearon la puerta, preguntando si se encontraban allí, donde Tianhua, con solo escuchar la voz supo que era la señora Chen, y se preguntaba, ¿qué lo traerá por aquí? Así que ella desde la puerta decía, que había ocurrido un gran evento en el capital, donde lo novedoso era que el príncipe Xuan quien pasaba cuidando la frontera había regresado a la ciudad, donde el banquete de las flores iba a ser realizado con anticipación, motivo por el cual, el príncipe Xuan había enviado invitaciones de manera muy especial a todas las señoritas de la familia Shen, donde la señora Chen decía que la señorita Tianhua era muy afortunada de ser invitada, porque tenía el mal olor corporal, donde también, la señora de la casa temía que vaya con ropas baratas, así que había enviado a Chen para que entregue alguna de las ropas delicadas. En eso Tianhua se levantó para recibirlas, mientras que, para la sorpresa de la señora Chen, la señorita Tianhua llevaba ropas muy bonitas y lujosas. Ella siempre estaba acostumbrada a ver a Tianhua con ropas básicos, pero en aquel momento estaba muy bien vestida, llegando incluso hasta pensar que la señorita Bailian no se lucía de esa manera, donde la señora le había pedido que entregue ropas simples para humillarla, pero todo se estaba poniendo al revés, así que mejor Tianhua se procedió a retirar, pidiéndole a Xiang Ming que lo recibiera, donde ella aceptó en recibirlo, pero para la sorpresa de la señora Chen, ella también se lucía muy delicada como la señorita Tianhua, donde Xiang Ming agarró lo que habían traído, y se procedió a retirarse. En eso, la señora Chen estaba súper enfadada porque Xiang Ming llevaba vestidos a su medida y finamente confeccionada, donde ella no tenía ropas de aquel nivel, dando así que ella quería saber por qué ellas habían cambiado mucho en tan solo unos días. En eso, Tianhua iba a entrar a su habitación, pero pidió a su amiga que solo lo atendiera afuera. Ella usualmente, cuando venían de visita invitaba un té, pero aquella vez no se iba a poder, debido a que Tianhua no quería que entren, y como las ropas ya fueron entregados ella le sugirió que se podían retirar, mientras que ella, también entraba a la habitación. Una vez adentro empezaron a burlarse de la señora Chen, porque era notorio que ella estaba muy sorprendida, pero a su vez, Tianhua no sabía que era un banquete de flores. Así que su amiga Xiang Ming empezó a explicar, decía que el banquete de las flores es celebrada por la emperatriz en el Valle de las Flores, donde sus invitados eran todos los caballeros, y damas que todavía aún no eran comprometidos. Después de decir todo eso, empezó a molestar que podría conocer a su chico correcto, donde la señorita Tianhua interpretó como una cena gratis para citas a ciegas. Además de eso, en aquel celebración, las damas nobles mostraban sus talentos, donde si ganaban, la recompensa era una borraja de hielo. La borraja de hielo crecía una vez al año. Además de eso, su apariencia era extremadamente hermosa. A todo eso, Tianhua estaba recordando que necesitaba aquel premio, ya que era el antídoto para el veneno hielo de fuego, porque anteriormente había prometido a Xuan Shao que iba a curar de su enfermedad, así que ella estaba decidida en presentarse y ganar el premio. Pasaron unos días, y ya era la hora de ir al banquete donde Shen Bailian y Shen Mengdie ya se encontraban listas, pero estaban esperando a Tianhua, donde según ellas, Tianhua no se iba a presentar ya que solo la iba a dar vergüenza por su mal olor corporal, donde la señorita Bailian, recordando el momento pasado entre Tianhua y el príncipe heredero, según ella no se iba a presentar al banquete, pero en eso llegó la señorita Tianhua junto con Xiang Ming, donde, tanto Bailian como Mengdie se quedaron sorprendidas, y viendo con mala cara porque ella se iba a presentar en banquete, pero Mengdie se dio cuenta de que Tianhua ya no tenía el mal olor corporal, donde era evidente que preguntó por qué no tenía el olor corporal, a lo que la señorita Tianhua supo responder que había usado el costoso antiguo jade aromático, lo cual podría cubrir el olor corporal de su cuerpo, pero ella le estaba mintiendo a su hermanastra, porque el olor corporal era muy difícil de quitar, por lo que ella, por el momento estaba ocultando con una droga, pero claro, ella tenía que inventar una explicación sobre la desaparición del olor.
Así que había creado un pendiente de jade, con un polvo fragante que duraba toda la noche, donde también ella esperaba hacer dinero con el jade, ya que Shen Bailian de cualquier modo la iba a querer tener, por lo que, en aquel momento ella se encontraba súper molesta, ya que al no tener el olor corporal, nuevamente tenía la oportunidad de llamar la atención al príncipe heredero, donde en eso su hermana Mengdie, estaba alegre por el jade, pero la quería quitar, porque según ella, Tianhua no merecía un jade tan valioso, pero Tianhua, solamente la esquivó cuando ella la quería quitar, pero también le procedió a dar una bofetada. Mientras Mengdie se encontraba en el piso, estaba sorprendida que ella la bofeteó, a lo que preguntó, por qué la había bofeteado, pero era evidente, ya que ella estaba molestando mucho, y como Tianhua era la hermana mayor con mucho más razón tenía el derecho de corregir su error, mientras que desde la distancia, Shen Bailian observaba todo y llegó a conclusión de que la señorita Tianhua realmente se había cambiado, pero su objetivo era, obtener el pendiente que quitaba el mal olor, así que, empezó con dirigir a Tianhua, donde primero supo disculparse por su hermana Mengdie, llamando así que ella solo estaba jugando, pero inmediatamente preguntó, ¿qué costo tiene el pendiente? Y a su vez, cuestionó si está en venta, mientras que Xiang Ming en su mente decía que, la señorita Tianhua compró en un tail de plata, y que quería saber cuánto la iba a pedir a su hermanastra, en eso tocando el pendiente, mencionó que había comprado a un comerciante extranjero, donde le había costado un total de 300 tales de plata, pero Shen Mengdie no la creyó, porque su madre nunca la daba el dinero, peor una suma de 300 tales de plata, pero en eso Tianhua dirigió a Bailian diciéndole que ella sí sabe de dónde consiguió el dinero, mientras que Bailian, solamente pensaba en obtener el pendiente de Tianhua. Así que propuso en comprar el pendiente, donde Tianhua accedió en vendérsela, siempre y cuando ofrezca un precio razonable, por lo que, Bailian ofreció 800 tales de plata, porque según ella, Tianhua era de poca visión y que vendía el pendiente, por lo que, sin el pendiente el olor se iba a regresar hacia ella, y prácticamente ya no sería amenaza para ella, pero para Tianhua, el precio que puso ella no era lo suficiente, diciéndole así que, Bailian tenía que pagar 10 veces a su precio original, por lo que ellas se quedaron sorprendidas mientras decían, 3000 tales de plata, en eso Mengdie se encontraba muy enojada pero Bailian la calmó, porque ella sí la iba a comprar. Además de que era una gran suma de dinero, ella estaba dispuesta a pagar, porque según ella, sin el pendiente nuevamente iba a volver a tener el olor corporal, así que Bailian aceptó el trato, y rápidamente se fue para conseguir el dinero de su madre, mientras Tianhua esperaba, decía que ella ni siquiera se negoció con ella. Luego de unos minutos llegó con el dinero y lo entregó, pero también pidió su pendiente, así que Tianhua lanzó el pendiente, en eso la señorita Mengdie alcanzó al pendiente, y estaba súper emocionada y decía que huele muy bien, siendo así, no había la duda de que era un tesoro, en eso Bailian, con una risa malvada quitó el pendiente, y lo lanzó contra el piso, donde el resultado era evidente que se iba a romper, donde Tianhua, solamente se reía de todo eso, mientras preguntaba, ¿acaso no piensas ser amable conmigo? Pero Bailian respondió por qué debería ser amable contigo, recalcando que el pendiente ya estaba roto, y que a ella no le gustaba eso, además de eso, según su plan era enviar a Tianhua a un callejón sin salida, y ella recalcaba que Tianhua tenía la oportunidad de cambiar su vida, ya que sin el olor corporal habría obtenido un estatus noble nuevamente, pero la perdió, por tan solo 3000 taels de plata, llamándola así persona de poca visión, y que está condenada a ser una perdedora, mientras que Mengdie estaba feliz por eso y llamándole inteligente a Bailian. Pero Tianhua y Xiang Ming simplemente se reían de ellas, mientras decían que Bailian se veía fea, incluso más fea que cuando fue picada por las abejas hace unos días atrás, así que mejor si iban a retirar del lugar y continuar al banquete de las flores, pero en eso Bailian enfadada dijo, ¿acaso no escuchaste lo que te dije? Preguntándola, ¿no te sientes arrepentida? Pero ella simplemente dijo que hubiera pedido un precio más alto, y en eso sacó otro pendiente idéntico al que lo vendió, mencionándola que si también quieres esto, iba a subir más el precio, mientras que decía que el comerciante había sido muy amable, y que le había insistido para que la comprara, así que le había dado un pendiente más, pero gratis. A todo eso, ellas se quedaron sorprendidas, mientras que el carruaje de Shen Tianhua se puso en marcha, pero Bailian estaba arrepentida de haber pagado 3000 taels de plata, y más aún, se encontraba enojada, y decía que no la iba a dejar ir fácilmente, así que su plan era llegar antes que Tianhua a Valle de las Flores, pero ellas sí iban a ir montadas en caballos, porque según Bailian tenía un plan para engañar a Tianhua, el Valle de las Flores era realmente hermoso, un lugar digno para la familia real. Cuando Tianhua llegó, ya habían llegado sus hermanastras, cuando ella se bajó del carruaje, las otras damas que se encontraban presente, estaban susurrando entre ellas por la difamación que estaban haciendo sus hermanastras. Así que era evidente que había puesto a su contra, pero ella simplemente iba a aceptar el desafío. En eso, entre lágrimas se acercó su ex mejor amiga, la señorita Chu, mencionándola que había perdido algo justo en aquel momento, por lo cual le pidió ayuda a Tianhua, mientras en su pensamiento decía que no estaba segura de que el plan de Bailian funcione, pero con todo, ella la iba a ayudar, con el propósito de vengarse de ella por lo que la había hecho en el restaurante de Xian, pero también Tianhua iba a seguir su juego porque era evidente que no era verdad después de lo ocurrido en el restaurante, así que, de manera preocupada preguntó, ¿qué había perdido?, mientras que también Bailian, preguntó lo mismo.
así que mejor pidió detalles del objeto para ayudar a buscar, mientras que en su pensamiento decía que, ahora que todas las chicas están reunidos cerca de mí, será fácil de difamar y que con eso según ella iba a lograr arruinar la reputación de Shen Tianhua, así que, empezó a detallar sobre el objeto perdido. Bueno, mencionaba que era una reliquia familiar, la cual se denominaba jade antiguo aromático. Asimismo, supo manifestar que no la pudo encontrar luego de haber regresado de visitar a Tianhua, donde lo cual, la reacción de la señorita Tianhua fue sorprenderse, dando así que ella nunca había ido a visitarla, y era evidente que estaba mintiendo. Mientras tanto Bailian, afirmaba haber visto la reliquia de Chu cuando era joven, pero ella pedía una característica única del objeto. Asimismo, las chicas que se encontraban presente afirmaron haber escuchado hablar de aquel reliquia, pero Tianhua se encontraba súper sorprendida, debido a que el nombre del jade, ella la había inventado cuando Bailian la quería comprar. En eso, la señorita Chu sacó un retrato del jade, mencionando que podía ocultar el olor corporal, así que era evidente que iba a culpar a Tianhua, porque ella estaba ocultando su olor corporal, pero con una droga, donde las chicas rodearon a la señorita Tianhua. Por otro lado, Mengdi culpaba directamente a Tianhua de haber robado la reliquia, mientras que Chu vio que la señorita Tianhua traía un jade colgado en su cintura. Siendo así, gritó diciendo que era de ella. Entre fingida de lágrima recalcó que ella a Tianhua la veía como su mejor amiga, y que según ella no esperaba que haga eso. Además de eso, mencionó cómo puede ser la hija del general Shen. En eso Bailian, fingiendo apoyar a Chu, pidió a su hermanastra que lo devolviera, recordándole que en aquel tiempo era grave robar una joya, incluso la podrían condenar de por vida. Así Bailian decía que iba a pedir al príncipe heredero que la sentencia de Tianhua sea leve, pero Tianhua no se encontraba nada preocupada y a esta altura, sospechaba que era el plan de Shen Bailian. En eso, Xiang Ming se enojó, y mencionó que Chu nunca había visitado en los últimos días, pero Tianhua dijo que se calmara porque ella sí sabía cómo arreglar el asunto, así que empezó con dirigir a todos los presentes, refiriéndose que, ella sí comprendía la situación de pérdida de su jade, pero mencionó que eso no era motivo para retrasar el banquete de las flores, porque podría generar problemas y era una situación incontrolable con los organizadores de la ceremonia. Mientras tanto Shen Bailian decía que Tianhua es realmente cuidadosa al momento de reprochar en público, donde lo cual según ella había planificado todo cuidadosamente, y que aquel día era su juicio final. En eso llegó Eunuco Chen, quien era la cabeza privado de la emperatriz, diciéndole que su excelencia está interesada en su reliquia, el antiguo jade aromático, por ende, necesitaba su presencia junto con su reliquia, donde la reacción de Chu fue ponerse de rodilla para pedir que haga justicia por ella, donde, otra vez con lágrimas fingidas comentó que la señorita Tianhua había robado su reliquia familiar, y utilizó a las chicas que se encontraban presente como sus testigos. Así que Eunuco iba a ayudar para que Chu recupere su reliquia, por lo que todas las chicas que estaban presente la iban a acompañar hasta donde se encontraba la emperatriz. En eso Bailian estaba burlando de Tianhua, porque según ella, iba a ser condenada. Cuando llegaron donde la emperatriz, Eunuco comentó el problema que tenían las chicas. Al saber el problema, la emperatriz interrogó a Tianhua para saber si era verdad. Bueno, la emperatriz también estaba de cómplice de Bailian, así que la iba a condenar sin realizar ninguna investigación. Ella era la madre del príncipe heredero, donde, cuando se encontraban en la relación, ella era muy buena persona con la verdadera Shen Tianhua. Pero cuando se enfermó, fue la primera en tratarlo mal, donde, un día Tianhua había servido un té caliente a la emperatriz, donde su reacción fue verter la taza de té en su cara. A todo eso, Tianhua defendió preguntando, ¿qué acaso no piensa realizar ninguna investigación para condenarme? Pero, la emperatriz simplemente se enfadó y le gritó, recalcando que la señorita Chu Qianqian era la hija del primer ministro, así que, según ella, Chu no podía inventar una mentira. Hasta aquel punto, hizo comprender que la señorita Tianhua, quien era la hija del general Shen, sí podía mentir, pero Tianhua simplemente no le tenía temor hacia nadie, por lo que, enfrentó a ella, donde preguntó si su majestad sabía, porque, existían rumores de que todas las anteriores emperatrices que se habían metido en asuntos judiciales, no terminaban muy bien, a lo que, la emperatriz, asustada cuestionó, cuándo había entrometido en los asuntos judiciales. Así que, por el susto ella se dio unos pasos atrás, mientras, recalcaba que ella siempre había respetado al general Shen, y con el primer nunca había sido parcial, pero eso no le importaba a la señorita Tianhua, por lo que ella, con una cara sonriente dijo que mejor la condenaran sin realizar ninguna explicación, ya que además, las damas que se encontraban presente culpaban a Tianhua por haber robado la reliquia de Chu, razón por el cual, nada de eso iba a ser enterado por nadie, pero la emperatriz estaba segura de que las chicas sí iban a cotillearse en su contra, incluso, exagerar el problema, y prácticamente eso no le convenía, porque, su familia podía ser derrocada. Así que, con iras, ella le quedó viendo a Tianhua por su gran cambio de ser, pero rápidamente, cambió su humor, donde se encontraba riendo, porque según ella, solo le estaba haciendo una broma
broma a Tianhua. Además decía que ella nunca pensaría en que la señorita Tianhua robe un pendiente, así que ella quería concluir el caso, sin hacer nada, y mejor para continuar con la ceremonia del banquete de las flores, donde lo cual, era evidente que sus hermanastras y su ex mejor amiga no estaban satisfechos con el resultado, pero Tianhua se dio cuenta de eso, así que, sugería a la emperatriz que realice una investigación completa, para que no se quede con duda. Además de eso, Tianhua estaba segura de que si no lo hacía eso, ellas iban a estar muy molestas todo el evento, a su vez, ella estaba segura de que iba a dar una lección que nunca la olvidarían, así que, a la emperatriz, no le quedaba de otra que realizar una investigación completa. En eso, empezó con interrogar a Chu, ya que supuestamente, ella era la víctima. A su vez, ella estaba arrepentida de haber aceptado en ayudar a Bailian, pero en eso, Chu empezó con decir que el jade aromático antiguo era una reliquia familiar, porque si no, no tuviera un retrato del objeto, donde lo cual, decía que el jade podía cubrir el olor corporal, dando a comprender que Tianhua no tenía el olor en aquel instante, y afirmaba que ella le había robado su reliquia. Asimismo, también, la señorita Mengdie comentó que nunca había visto a su hermana usando el pendiente, y que para aquel evento sí lo estaba usando. Era evidente que estaba en contra de su hermana. A todo eso, la emperatriz estaba afirmando que sí tenía coherencia de lo que estaban diciendo, pero tenía que escuchar la otra parte, donde lo cual Tianhua empezó con decir que había errores con el retrato del jade, porque, al ser un pendiente invaluable tenía que estar tallado por un famoso lustrador, así que dirigió a la emperatriz con decir que ella de seguro había visto muchos tesoros, y que le sería fácil de distinguir si se fue tallado por un principiante. En eso, sus contrincantes se quedaron sorprendidos por el error, donde Chu estaba súper enfadada, ya que ella había dibujado un poco nerviosa, y no le había quedado muy bien, así que ella estaba segura de que otra vez había caído en la trampa de Tianhua, pero la emperatriz le dio sentido a su declaración, y no le quedaba de otra que pedir una explicación de por qué su reliquia era muy tosca. A eso, Chu supo responder que, como fue tallado hace 1000 años no sabía exactamente su origen, pero decía que tal vez los escultores prefirieron piezas tan simples. En eso, Tianhua preguntó si en verdad tenía 1000 de años, donde lo cual, supo responder que, al ser denominado antiguo de seguro debe tener más de 1000 años, donde la respuesta de la señorita Tianhua fue pedirle a la emperatriz que revisara si en realidad aquel jade era una antigüedad, pero, la emperatriz se quedó sorprendida, y le volvió a cuestionar a Chu, que sí en realidad era una antigüedad, pero ella lo volvió a afirmar que era de sus ancestros. A esta altura, la emperatriz ya se dio cuenta de que, aquel objeto no era de antigüedad, porque su calidad era de muy pobre, y no tenía brillo, así, dando a entender que aquel retrato no fue tallado hace mucho, así que, ordenó a sus sirvientas que la castigaran por mentirosa, pero en eso, ella trató de justificar con que ella no había mentido, porque, la idea de todo fue de Bailian y de Mengdie, así que pedía a ellas que la testificaran para su inocencia, pero ellas simplemente no la iban a apoyar, así que mejor, entre lágrimas fingidas, ella decía que no era justo que difamara a su hermana de haberla robado, y peor a su gracia que era la emperatriz. Asimismo, inmediatamente, Mengdie se puso a favor de Tianhua, llamándola a Chu que era la culpable de difamar a su hermana, así que Bailian decía, gracias a Dios, le pedía a Chu que difamara a She Tianhua, porque si no ella estaría en un problemón, mientras que Chu se encontraba muy enfadada, porque sus aliados no la querían apoyar. No obstante, las sirvientas que la sostenía empezaron a bofetearlas, pero a Tianhua no le importaba, porque al ser la hija del primer ministro, siempre humillaba a las personas de clase baja, así que ella se lo merecía. En eso, la emperatriz ordenó que la sacaran del lugar, arrastrándola, pero Chu pedía que no la sacaran, porque todas las personas iban a enterarse de lo que había hecho en la ceremonia, así que no lo convenía que la sacaran. Además, su petición era por el temor de que no poder vivir decentemente, que sacaran arrastrándola, así que en eso, nuevamente pidió ayuda a Bailian para que declarara inocente. Asimismo, las chicas que se encontraban presentes se dieron un paso para atrás, donde la interpretación de Tianhua fue decir que la escena era muy familiar, y que también, Chu estaba siendo despreciada como la verdadera Tianhua, o mucho más peor, que sería como una plaga de Dios. Pero en eso, Chu se puso de pie y dijo, su gracia, mi padre es el primer ministro, humillarme es como humillar a todo el continente, donde lo cual, ella iba a retroceder la humillación, pero en eso, llegó un informante, donde lo cual solamente la susurró a la emperatriz. En eso mencionó a Chu que, su majestad había ordenado destituir a su padre y confiscar todas sus propiedades, no hace más de 2 horas, porque, las evidencias mostraban que el padre de Chu, quien es el primer ministro, había apropiado de manera ilegal las propiedades públicas, tomando soborno e imponiendo exceso de impuestos, así que desde aquel instante él ya no era el primer ministro, pero sí, ganó una muy mala reputación, así que no tenía mucha autoridad, por lo que ordenó a sus sirvientas que la llevaran, mientras a Chu, no le quedaba de otra que aceptar su realidad. En eso, Tianhua se encontraba pensando, donde lo cual decía, el primer ministro siempre había tenido la fama de hacer sobornos cuando se encontraba en el cargo del primer ministro.
Por otro lado, la emperatriz se iba a retirar del lugar, porque según ella, ya se encontraba cansada, pero antes de retirar, a todas las chicas que se encontraban presentes les dijo que podían tener té y pasteles, y que más adelante, a no pasar más de 4 horas se iban a encontrar en el banquete. A su vez, decía que Tianhua había superado por mucho a Bailian, así que ella no veía la razón de que su hijo, el príncipe heredero, case con Bailian, pero ella temía entrometerse en aquel asunto, por lo cual, simplemente prefirió mantenerse fuera del tema. Más adelante, todas las chicas se encontraban en el lugar del banquete de las flores, donde lo cual, Tianhua preguntaba a Bailian, por qué no había probado el té que su gracia había preparado, ya que el té estaba muy sabroso, donde lo cual, Mengdie, enfadada, dijo que Chu apenas era una lacaya de Bialian, motivo por el cual, no tenían que estar preocupada. En eso, la reacción de Tianhua fue acercarse hacia ella, y le precedió dar una bofetada, por haber usado su nombre sin su permiso, donde la reacción de Bailian, fue ponerse de pie para decirle que no se pase, recordándola que ella era la princesa heredera, donde lo cual, Tianhua, también le dio una bofetada a Bailian. Aquel bofeteada, Shen Bailian no lo esperaba, pero Tianhua decía que ella se lo merecía, por haber falsificado el dibujo para difamar de ella, y porque fácilmente había traicionado a su aliado, quien era la señorita Chu. Pero Bailian, enojada, decía que ella debía haberlas bofeteado enfrente de su gracia, porque según ella, ya pertenecía a la familia real. Decía que estaba desafiando a las autoridades, y que ella estaba ganando su propia condena. A todo eso, Tianhua simplemente le dijo que entonces le dijera, pero a Bailian estaba consciente de que su gracia había retirado por no quererse involucrar en asuntos judiciales, pero Tianhua no le importaba si la llamaba nuevamente. Claro, si la llamaban ella iba a aprovechar en preguntar, la modelo maternal, si ella como su hermana mayor podía bofetear a sus hermanas por lo que le habían hecho en el palacio. Además de eso, la señorita Tianhua dirigió a las otras chicas, para recalcar que Shen Mengdi había dicho que Chu era una lacayo de Shen Bailian. A todo eso, para Tianhua, no le parecía nada bien que Shen Bailian difame de Chu, solamente para permanecer con su orgullo. En eso las chicas cada vez se retrocedían más de Bailian, porque todas las damas que se encontraban presente eran de familias nobles. En eso Xiang Ming había dado cuenta que las damas que se encontraban presente estaban asombradas por el cambio de Tianhua. A todo eso, la señorita Bailian, con una sonrisa malvada, se puso de pie, para decir que era su culpa por no comportarse como se debe, dando a entender que era evidente que la iba a aprovechar para dar una lección. Pero Bailian, como siempre, con todo trataba de solucionar diciendo que era la princesa heredera, así que mejor. Tanto Bailian como Mengdi se retiraron del lugar súper enfadadas. A todo eso, hizo entender a Tianhua que Bailian todavía no había aprendido nada. Luego de todo eso, habían transcurrido 4 horas, donde lo cual, ya se encontraban en la ceremonia, toda la familia real. Anteriormente, Tianhua había pedido a Xiang Ming que investigue todo sobre relacionado con el banquete de las flores. A todo eso, su amiga supo responder que ya tenía la información, donde decía que, uno de los invitados principales es el príncipe Xuan Shao, quien era el hombre más legendario de su país. Por otro lado, también tenían de invitado al príncipe de Dongling. Él tenía la intención de casar con alguna de las damas presentes, con el propósito de fortalecer la alianza entre dos países, pero para Xiang Ming aquel nombre le sonaba familiar. Bueno, antiguamente, Tianhua curó a su amigo de una enfermedad que nadie podía curar. En eso, continuó con los invitados, donde el siguiente, era el príncipe sexto de su país. Él últimamente estaba participando en el campo de batalla junto con el príncipe Xuan Shao, pero para Tianhua no era fácil de olvidarlos, porque ella los recordaba de manera muy clara, pero anteriormente no sabía quién era el enmascarado que estaba con el príncipe sexto. Ahora que estaba sin máscara, reconoció fácilmente y que era el príncipe Xuan Shao, así, explicando que, él quería regalar la aguja de resplandor púrpura era el príncipe Xuan Shao, así que mejor. Empezaron la ceremonia, donde el emperador Qin Ren del estado Xia, manifestó a todas las chicas que se encontraban presente, que se sintieran como si estuvieran en sus casas y libre de mostrar sus talentos. En eso también, mencionó que el premio era, la borraja helada que producía una sola vez por año, pero en eso interrumpió el príncipe de Dongling, quien decía que, la ganadora no solo merecía aquel regalo, sino que merecía más, así que, por su parte iba a regalar 2 ciudades del estado de Exi, en caso de que la dama que gane fuera de su agrado. Él estaba buscando a la doctora que ayudó a su amigo en curarlo, y en aquel evento, él estaba seguro de que iba a encontrar, mientras que, también, estaba seguro de que iba a casar con ella a toda costa. Por otro lado, el emperador se encontraba feliz, ya que el estado Exi, no más de medio mes, había sido invadido por Dongling y que se encontraba en pleno próspero de desarrollo, así que, el emperador estaba más que satisfecho, ya que con el regalo, prácticamente estaba fortaleciendo lazo entre estados, así que mejor, decidieron empezar con la ceremonia, donde pedía a las chicas que se encontraban presente que, dieran todo por demostrar su talento. Además de eso, la ganadora iba a llevar el título de espíritu Bel del estado Xia y la Villa de las Flores. Al escuchar eso, todas las damas que se encontraban presente, se quedaron sorprendida. En eso Xiang Ming estaba muy contenta, donde decía a Tianhua que lo intentara. Ella sabía muy
muy bien que la señorita Tianhua no quería los títulos, pero nadie iba a resistir a Valle de los Flores, donde lo cual, existía más de miles de flores. Además de eso, tenía la fama de que era más bonita que el país de las habas, donde la reacción de Tianhua fue decir que su olor corporal podía ser quitado con las flores del valle, en este caso, incluso podía eliminar por definitiva, así que, ella estaba más que decidida en participar y ganar aquellos dos premios, uno para curar al príncipe Xuan Shao, y otro para curarse a sí misma. En eso, Bailian, en su mente, decía que el príncipe heredero había propuesto en regalarse la Villa de las Flores a ella, así que, no estaba conforme con la idea de que el emperador regale, por lo que ella iba a participar en el concurso, con el objetivo de ganar la Villa de las Flores. En eso, se puso de pie, para mencionar que ella iba a ser la primera en participar, y mencionaba que, era buena tocando la cítara china. En eso, las otras chicas se alborotaron, ya que según ellas, si Bailian participaba en el evento, ellas tenían poca posibilidad de ganar. Además de eso, decían que la princesa heredera era muy presumida, y a la que le gustaba estar en todo. Por todo lado, Bailian estaba lista para empezar a demostrar su talento, así que, inmediatamente empezó a tocar la cítara. Cuando terminó, su prometido el príncipe heredero, le felicitó por su actuación y decía, qué pieza de música melodiosa. Además de eso, Bailian había interpretado una melodía musical de relación entre dos amantes, lo cual le quedaba perfecto para ellos, pero en eso, la señorita Tianhua y Shang Ming no estaban seguras de que la música haya sido asombroso, por lo que, Tianhua dijo que el evento estaba organizado para complacer al príncipe de Dongling, refiriéndose de que Bailian solo estaba recibiendo la felicitación de su prometido. Además de eso, Bailian y el príncipe heredero se coquetearon en público, donde lo cual, era evidente que el príncipe de Dongling no estaba satisfecho con la participación de la señorita Bailian, así que en eso, el príncipe de Dongling le gritó a Bailian que no le gustó su participación. Además de eso, decía que no puede estar de acuerdo en que las damas del estado Xian sean conservadoras, porque él estaba ofreciendo dos ciudades para apreciar el espectáculo de las chicas que se encontraban presente, así que, el emperador estaba sorprendido de que la presentación no le haya parecido bien. Además de eso, decía que ella no podía ser la esposa de su hijo, el príncipe heredero, por lo que, mencionó a Bailian que estaba deshonrando a la nación, donde en eso, la emperatriz, mencionó que todavía aún no son casados. También, estaba pensando que Shen Bailian era muy estúpida, y ella no comprendía por qué su hijo, el príncipe heredero, decidía casarse con ella. A todo eso, Shen Bailian estaba bastante avergonzada, y no sabía qué hacer, pero le ocurrió una idea. Bueno, su idea era pedir ayuda al príncipe heredero, pero él, también estaba a favor de su padre, donde lo cual, preguntó a Bailian, ¿por qué sigues aquí? ¿Aún quieres hacer enojar al príncipe de Dongling? Así que, ella estaba enfadada de que su prometido le haya dado la espada, donde su perspectiva, era que él, le ofreciera su mano, pero, el temor de Bailian, era que todos los que se encontraban presentes se empiecen a burlarse de ella, pero en eso tuvo una idea, porque según ella, su hermana Tianhua no tenía ningún talento, así que su idea, era recomendar a Tianhua para que pase a dar el espectáculo. Mientras pasaba el ridículo la señorita Tianhua, ella ya no sería el centro de atención, así que, empezó con pedir disculpas por no haber complacido al príncipe de Dongling, y luego, decía que podía recomendar a una chica, para que complazca su error, así que en eso, el emperador estaba feliz de conocer a la chica que iba a representar a su nación, donde lo cual, Bailian dijo que era su hermana, Shen Tianhua. A todo eso, el emperador estaba sorprendido que ella iba a ser quien represente a su nación, ya que según él, Tianhua tenía la fama de ser una mala educada en toda la nación. Además de eso, decía que Tianhua no sabía ni leer, por lo que, el emperador llegó a una conclusión de que ella, solamente la estaba recomendando para que el público se olvidara de su error, pero a él, le importaba mucho su nación, donde lo cual, decía que Bailian no se preocupaba por los intereses de las naciones, así que, él no estaba de acuerdo, de que su hijo, case con una mujer que solo pensaba en su bienestar y no de su nación, por lo tanto, llegó a una conclusión de que no puede llevar el nombre de la princesa heredera. Mientras que el príncipe heredero, decía a Tianhua que no había sabido que ella había tenido talento, así que dijo que luciera, y que en el pasado había juzgado sin conocerla. Así que el emperador, decía a Shen Tianhua que pase adelante para que demuestre su actuación. A su petición, ella simplemente lo aceptó para demostrar su talento, y ganar los premios, mientras que el príncipe de Dongling, decía que ella era la chica a la quien había estado buscando. Por otro lado, Sexto decía a su hermano, ¿por qué no la salvas de la vergüenza? Además de eso, decía que ella era buena para el arte de las sanguijuelas, pero no para un concurso de talentos. A todo eso, Xuan Shao simplemente le dijo que no se preocupara, y que mejor tomara más uvas para sus ojos. Por otra parte, el príncipe heredero decía que si llegara a complacer al príncipe de Dongling, él le daba la oportunidad de ser su concubina.
porque había enterado de que Shen Tianhua había comprado un colgante de jade para quitar el olor de su cuerpo, así que, él no estaba dispuesto a perder a semejante belleza, como lo era la señorita Tianhua, mientras que a todo eso, Bai Lian estaba súper enfadada de que su prometido le dé más atención a Tianhua que a ella. Por otro lado, Sexto preguntaba a Xuan Shao si no estaba enojado por lo que le había dicho el príncipe heredero a la señorita Tianhua. A todo eso, Tianhua ya estaba en el escenario para demostrar su talento, pero antes de empezar, tenía una petición para el emperador, donde empezó a decir que el príncipe heredero había visitado en su casa en varias ocasiones, donde él le había sido infiel con su propia hermana, cuando todavía eran legalmente comprometido con ella. Además, como el príncipe heredero tenía comportamientos tan lujurias que a Tianhua no le gustaba, así que su petición era que le redacte un documento donde rompa el compromiso de ella y del príncipe heredero, porque ella sí pensaba en bienestar de su hermana y quería que le fuera fiel a Shen Bailian, ya que en el evento el príncipe heredero estaba demostrando que quería casarse con Shen Tianhua, así que no le parecía muy bien a Tianhua, por lo que vio la necesidad de un orden de alejamiento, así que ella le pidió que escribiera un monitor y orden para que no la acose, pero con la condición de que si ella ganaba la competencia, donde lo cual, las otras damas que se encontraban presente empezaron a recordar que Shen Tianhua era la oficial comprometida del príncipe heredero, pero de la nada, su actual prometida era su hermana Bai Lian. Además de eso, decían que ellos eran una pareja perfecta, porque a Bai Lian la llamaban una perra, mientras que al príncipe heredero lo decía lechero. En eso el príncipe heredero decía en su imaginación que él había preferido a Shen Bai Lian solo porque la Shen Tianhua había empezado a oler, pero él no podía decir eso, ya que si no estaba dando a entender que eran despiadados sin corazón. Así que mejor pidió a Shen Bai Lian que lo explicara, pero ella estaba analizando que, si negaba que el príncipe heredero lo sedujo, ella estaría aceptando que fue ella quien sedujo al prometido de su hermana, así que no le convenía decir eso. A todo eso, que Bai Lian no aceptaba nada, el príncipe heredero se encontraba muy enfadado, mientras que el príncipe de Dongling estaba burlándose de ellos. Además de eso, decía que, como el príncipe heredero puede gobernar el estado Xia en un futuro, llamando que es un país muy increíble. Por otro lado, con rabia el emperador decía que sí iba a escribir el monitor en aquel instante. Cuando terminó de escribir, lanzó el monitor, mientras decía al príncipe heredero que se volvía a acosar a Shen Tianhua. Él tenía que volver a repetir 2000 copias de aquel monitor. También su madre la emperatriz decía que iba a romper las piernas, mientras que el príncipe de Dongling decía, es un espectáculo maravilloso, pero, ¿cuándo tengo el honor de apreciar una actuación real? Además de eso, mencionó, en un país tan grande, ni siquiera tiene un rendimiento decente, sino solo farsas. A todo eso, Tianhua decía que eso no era verdad, porque en el estado Xia habían muchos talentos, pero no tenía la idea de qué tipo de espectáculo le gustaba disfrutar al príncipe Dongling, así que Tianhua preguntó qué le gustaría ver de su actuación, dando a entender que, si él aclaraba eso, ella estaba segura de que iba a demostrar algo satisfactorio. En eso, el emperador se encontraba muy feliz, ya que por su forma de expresar, hizo entender que al ser de diferentes culturas, era evidentemente que no iban a satisfacer su gusto. También decía que la señorita Tianhua era digno de representar al estado Xia. Además de eso, decía que Shen Tianhua era mucho más razonable que Shen Bailian. A su vez, el emperador estaba arrepentido de que su hijo haya roto el compromiso con Tianhua. Por otro lado, con una sonrisa, el príncipe de Dongling decía que disfrutaba bailar. Además de eso, mencionó que la gente de Dongling bailaba la poderosa danza de guerra, preguntando así que si ella podía hacer una danza de guerra, pero también en su pensamiento decía que las chicas de Dongling no sabía bailar muy bien, por lo que aspiraba a ver eso en Shen Tianhua, porque si ella lo hacía, él estaba seguro que era la diosa con la que había soñado. Así que en eso, Tianhua aceptó bailar la danza de guerra, pero ella decía que es aburrido bailar sin música, así que se acercó hacia el príncipe Xuan Shao para pedirle que la acompañara tocando una canción de batalla, para dar lo mejor de ella. En eso, las damas presentes comentaba que, ¿cómo se atrevía a pedir eso al príncipe Xuan? Además de eso, ellas tenían el temor de que él la mate instantáneamente, pero el príncipe Xuan Shao simplemente la aceptó y pidió que trajearan su cítara Hyusha. Mientras tanto, la señorita Tianhua se preparaba para la actuación, donde lo cual había tardado un poco más, así que pidió disculpas por haberle hecho esperar. En eso, Xuan Shao quedó pensando que ella era realmente hermosa y que ahora parecía más salvaje. También, el príncipe de Dongling, sonrojado, decía que ella era diferente a todas las mujeres que se encontraban en el estado Xia, y que incluso los de Dongling no eran rival para ellas. A su vez, el príncipe heredero decía que Shen Tianhua era tan bonita, pero Bai Lian estaba súper enfadada y le estaba maldiciendo a la señorita Tianhua en su baile.
Por otro lado, Tianhua decía a Xuan Shao que mientras más fuerte sea la música, mejor iba a ser su baile, así que él la iba a apoyar con la música lo más fuerte que pueda. En eso, empezaron a actuar, donde Sexto decía que la música le hacía sentir como si estuviera en el campo de batalla. Mientras tanto, Shen Tianhua estaba dado lo mejor de ella en el baile, ella realizaba pasos increíbles, además de eso, sus saltos eran inigualables, donde lo cual, el príncipe de Dongling estaba completamente satisfecho con el baile. Además de eso, las chicas también mencionaban que nunca antes habían visto un baile tan bonito. A este punto, ellas no estaban seguros de que ella sea una analfabeta. También, Bailian decía que el baile era insuperable, pero ella estaba más sorprendida porque Tianhua había ocultado tremendo talento, pero lo que ella no sabía era que ella no era la verdadera Tianhua, sino que su cuerpo fue cambiado por una persona que era más hábil en todo sentido. Así que, cuando terminó de realizar el baile, preguntó a su Alteza si se encontraba satisfecho con el baile. A eso, supo responder que sí lo estaba, dando a entender que ella era como un loto nevado en el viento, divino e inflexible. A todo eso, se apresuró en pedirle al emperador casarse con ella, y así, ofreció todo el estado de Exi como presente de compromiso. A todo eso, el emperador estaba muy conmovido, ya que esperaba la propuesta de matrimonio, pero no que ofreciera un estado completo como precio por una novia. Así que él iba a aceptar, pero en eso el príncipe Xuan Shao, quien era su hijo, interrumpió para decirle que él también estaba interesado en proponerse con la señorita Tianhua, por lo que preguntó a su padre, ¿qué deberíamos hacer ahora? En eso su padre quedó pensando, porque los dos querían casarse con Shen Tianhua. Además de eso decía que solo existía una Tianhua, pero también se puso a analizar la situación, donde decía que la oferta del príncipe de Dongling era muy buena, pero a su vez él no se atrevía a rechazar a su hijo Xuan, mientras que el príncipe heredero también dijo que él quería casarse con ella, diciendo que él era su prometido y que tenía más lógico, aunque fue él quien dejó a la señorita Tianhua. Cuando dijo eso, Shen Bailian estaba siendo rechazada por su prometido, recalcaba que ella era su prometida, dando así que, nuestra protagonista, quien es la señorita Shen Tianhua, enamoró a 3 hombres en el banquete, de los cuales todos eran exaltados y privilegiados. A todo eso, las damas que se encontraban presente, empezaron a decir que Shen Tianhua era una verdadera belleza, solo que, porque se encontraba enferma era rechazada por muchas personas. En eso, Tianhua, entre broma decía, pobre de mí, soy tan encantadora, tal vez el príncipe Xuan y príncipe de Dongling les encanta compartir entre ellos, pero ella no comprendía por qué el príncipe heredero seguía diciendo que era su prometida, así que preguntó al príncipe heredero, ¿acaso no recuerda lo que estaba escrito en el monitor? ¿Por qué sigue diciendo que soy su prometida? Además de eso, ella no quería vincularse con él, porque su hermana Shen Bailian era su prometida, así que pidió que la respetara, pero él seguía insistiéndola, decía que aceptaba su error, pero pidió que ella se casara con él. A todo eso, Shen Bailian estaba súper asustada, porque prácticamente estaba rompiendo el compromiso con ella, pero Tianhua no quería casarse con él, incluso le había deseado un feliz matrimonio a él y a su hermana Bailian, pero el príncipe heredero interpretó mal, decía que Shen Tianhua estaba celosa de su hermana menor Shen Bailian, por lo que dijo, si no te gusta Bailian, no me casaré con ella. Pero Tianhua estaba enfadada ya que él no comprendía nada, y decía que él era un tonto, sin cura alguna, así que en eso, el príncipe Xuan Shao se puso de frente, para decirle a su padre, que todo lo que estaba diciendo Shen Tianhua no era de forma lujuria. En eso, refirió a Tianhua como si fuera su esposa, porque decía, no malinterpretes a mi Tianhua. En eso, tanto el príncipe de Dongling como el príncipe heredero estaban enfadados, porque el príncipe Xuan estaba yendo un paso más adelante que ellos, así que en eso, el príncipe de Dongling preguntó desde cuándo Shen Tianhua es tu esposa. En eso, Xuan empezó a explicar, donde decía, que ella había recibido la aguja de brillo púrpura, y que eso era el regalo de compromiso con ella. Pero en eso, el príncipe de Dongling dijo que él había pagado esa aguja, por lo cual, eso era el regalo de él como compromiso con Tianhua. A todo eso, Shen Tianhua simplemente estaba emocionada, porque los dos chicos estaban discutiendo por ella. Por otro lado, la emperatriz dijo al emperador que tenían que resolver el problema, donde lo cual, los dos llegaron a una conclusión, de que la señorita Shen Tianhua sea quien elija con quién casarse, donde lo cual, ella pensaba que, si elegía a uno de ellos, estaba segura de que iba a armar una guerra, así que, entre bromas, preguntó si podía elegir al príncipe Sexto, generando así, una furia tremenda entre el príncipe Xuan Shao y príncipe de Dongling, y ellos dijeron que no podía elegir a él. Más adelante, la señorita Shen Tianhua ya se encontraba de regreso a su casa, donde lo cual, ella estaba feliz, porque finalmente, ella había salido del palacio del emperador. El emperador había dado 3 días para que ella pensara con quién casar, pero Shen Tianhua no se encontraba bien, porque ellos habían generado un miedo en ella, así que en eso, Xiang Ming trató de animarla.
dijo que se alegrara, porque ella tenía a 3 hombres más poderosos como sus admiradores. También había ganado la competencia, el título del espíritu de Bel y la Villa de las Flores, así que no había motivo para estar enojada. Claro, tenía que elegir con quién casarse. En eso, ella se puso a pensar, teniendo la Villa de las Flores a su disposición, no estaba dispuesta a abandonar la casa de su padre, así que ella no se iba a mudar, solo que más tarde, iba a pasar a recoger la borraja de hielo para el tratamiento del Xuan Shao y también para ella. Pero en eso, Shen Tianhua se dio cuenta de que su sirviente, quien guiaba el carruaje, no estaba volviendo a la casa por la dirección exacta. Así que ella, inmediatamente con una navaja, apuntó en el cuello del sirviente, para preguntarle, quién había sido la persona que planeó esto. En eso, entre susto, él dijo que, fue un hombre enmascarado, quien había dado 50 tales de plata, así que en eso, Shen Tianhua, hizo entender que el dinero era bueno, pero decía que un hombre muerto no podía utilizarlo, dando a entender que si no volvía por la dirección correcta, estaba dispuesta a matarlo, por lo cual, no le quedaba otra opción que obedecer, y regresar hacia el camino correcto. Pero en eso, en el camino se interpusieron unos hombres cubiertos de caras, donde, todos los que se encontraba en el carruaje se bajaron para enfrentarlos. Shen Tianhua, estaba segura de que eran unos asesinos, así que ella, trató de negociar con ellos, donde decía que, si la dejaban marchar, ella estaba dispuesta a dar el triple de la recompensa, porque Shen Tianhua, no tenía ninguna arma para defenderse de ellos, además eran bastantes. En eso, uno de ellos decía que, no querían el dinero sino a ella, mencionándola a ti, espíritu de Bel de Xia, lo cual era el título que había ganado en el concurso, así que decían, incluso tu cuerpo muerto lo hará, por lo cual, empezaron a atacar a los que se encontraba con Shen Tianhua, donde la reacción de ella, fue empujar a Xiang Ming, hacia un lado para que no sea lastimada, pero el que conducía el carruaje fue matado y destruido junto con el carruaje. Luego empezaron a lanzar flechas hacia la señorita Shen Tianhua, pero ella simplemente los esquivó. En eso, ella botó una sustancia en el ojo de uno de los atacantes, donde lo cual, ellos supieron que era un veneno, así que ellos retrocedieron, para simplemente atacarla con las flechas, pero Shen Tianhua, simplemente los esquivó, y mejor, empezó a atacar a ellos con la aguja del compromiso. Hasta este punto, ella había demostrado que era muy ágil en las artes marciales, así que preguntó, ¿podemos continuar? Pero ellos, simplemente aceptaron su derrota, porque era más buena que ellos, pero ellos, habían capturado a su amiga Xiang Ming, donde decían que ellos habían escuchado que la señorita Shen Tianhua era muy apegada a su sirvienta. A todo eso, Shen Tianhua, estaba preocupada ya que había olvidado de Xiang Ming cuando estaba peleando, por lo cual, ellos decían que se deshaga de las agujas, porque de lo contrario iban a matar a su sirvienta, pero Xiang Ming, decía que se marchara. Además, decía que ella era una simple sirvienta, dando a entender que si dejaba su arma, que era la aguja, ella no tenía la oportunidad de escapar, así que la señorita Shen Tianhua, pretendió que su sirvienta no le importaba, ya que solamente así podía encontrar una manera de atacarlos a ellos, pero, los asesinos, simplemente no la creyeron, porque en los ojos de Shen Tianhua se veía claramente que estaba triste por su sirvienta. A su vez, Xiang Ming decía que, la culpa era de ella y que había convertido en su carga. A este punto, la señorita Shen Tianhua estaba segura de que ellos pertenecían a una agencia profesional de asesinos, así que en eso, ellos decían que era una pena matar a una sirvienta tan hermosa, donde lo cual, su plan era primero abusar de ella, y luego matarla. Hasta este punto ella no estaba de acuerdo con eso, así que Shen Tianhua estaba dispuesta a deshacer de todas sus armas, con el propósito de que no la hagan daño a su sirvienta. En eso, una vez que no tenía las armas, los asesinos, decían que no la iban a dejar ir así de fácil y que su sirvienta iba a ser abusada. En eso, ella estaba segura de que, al no tener arma no se iba a dar por vencida, así que ella estaba dispuesta a luchar con las manos vacías. Donde ellos decían que era una señorita muy difícil, así que empezaron a atacar a ella, pero en eso, escucharon una voz, donde lo cual, venían a defender a la señorita Shen Tianhua. En este punto, ellos se encontraban asustados, ya que la voz, era del legendario príncipe Xuan Shao, donde lo cual, la señorita Shen Tianhua, preguntaba qué hacía aquí el príncipe Xuan Shao, mientras que, uno de los asesinos señalando con un dedo, decía que, tú eres el príncipe Xuan. También le temblaba la voz, para dirigirse a él, donde la reacción del príncipe Xuan, fue enojarse porque le apuntó con el dedo, así que sacó su espada y le cortó un brazo. Viendo eso, los otros asesinos trataron de huir del lugar por caminos separados, porque según ellos no quería morirse. Pero el príncipe Xuan Shao, no había llegado solo, estaba con su ejército, por lo cual ordenó que los detuviera, así que ellos inmediatamente los detuvieron. Una vez que estaban rodeados, ordenó que se arrodillaran ante el ejército de Xuan, donde lo cual, los asesinos no eran tan tontos, ya sabía que estaban condenados de por vida, pero aún así pedía que los perdonara. A todo eso, la señorita Shen Tianhua, estaba sorprendida, ya que el príncipe Xuan, para ella era como un dios, donde comandaba a su ejército como él desee, y que él era incomparable en el mundo en que vivían, pero lo dejó a un lado, y se preocupó por Xiang Ming, así que se acercó hacia ella, y le dio su saco, porque la de ella fue rota por los asesinos, pero Xiang Ming decía que se vaya, y que no se permaneciera en aquel lugar.
pero Shen Tianhua no se iba a alejar de ella, y mencionó que se encontraban a salvo, gracias al príncipe Xuan Shao, pero Xiang Ming simplemente seguía echándose culpa a sí misma. En eso, el príncipe Xuan se acercó hacia la señorita Shen Tianhua para dar su chompa. Además, decía que él había estado inquieto luego de que terminó el banquete, donde lo cual había visto que su carruaje iba por una dirección equivocada, así que él había seguido la ruta y había encontrado en esa situación a aquellas dos. En eso, Shen Tianhua se puso de pie y le pidió al príncipe Xuan su espada por un momento, así que él simplemente lo lanzó hacia ella. Una vez que tenía ella la espada, apuntó a uno de los asesinos que estaba molestando a Xiang Ming hace un rato, con el propósito de que se disculpara con ella. Así que él inmediatamente se puso a pedir disculpas, donde también decía que iba a decir quién estaba detrás de todo esto, pero a Shen Tianhua no le parecía nada bien, porque ella simplemente quería que se disculpara con ella, pero como estaba yendo de más, lo mató. En eso Xiang Ming estaba sorprendida porque su ama había matado a una persona, pero bueno, justificado porque era un asesino, que sé bien, si no llegaba el príncipe Xuan a salvarlas, ellas posiblemente hubieran estado muertas. Además, el príncipe Xuan decía que Shen Tianhua era una mujer muy noble y tan decidida, porque mostró no tener un corazón sensible, pero en eso, los asesinos restantes se bofeteaban a sí mismo y pedían disculpa a la señorita Xiang Ming. Mientras que la señorita Shen Tianhua preguntaba al príncipe Xuan, se podía pedirle a sus soldados que aten a los asesinos, donde era evidente que no iba a negar aquel favor, pero para la sorpresa de todos, ordenó a su ejército que desde aquel instante, ellos tenían la obligación de recibir órdenes de la señorita Shen Tianhua. Una vez dicho eso, el príncipe Xuan dijo a Tianhua, ahora puedes darles órdenes también, ellos las cumplirán con tu voluntad. A todo eso, ella estaba sorprendida, porque decía que iba a liderar un ejército terrorífico, así que, ella quería saber cuál era el propósito de él, pero estaba pensando que podía ser por la competencia de amor, dando así que, estaba yendo un paso más adelante que el príncipe de Dongling, pero eso, era otro tema. Mejor continuó con lo que estaba. Los asesinos seguían pidiendo perdón, uno de ellos decía que solo recibían órdenes de su jefe, pero eso, a ella no le importaba, así que empezó con decir, aman jugar con las mujeres, ¿verdad? Mientras que el asesino trataba de justificar que no era así, pero eso, no la iba a detener a Shen Tianhua, así que dijo, les dejaré probar que jueguen con ustedes, así que, inmediatamente ordenó al ejército que los encerrara a todos en un cuarto, donde una vez que estén encerrados, ellos podían ser desatados y podían empezar a jugar entre ellos, y el que quedaba vivo iba a ser liberado, porque si moría, era un merecido para ellos mismos. Y era claro, que el ejército iba a realizar el pedido sin negarlo, pero entre ellos, decían que ella era una cruel, pero justificaban con que, solo una mujer como ella era suficientemente buena para el príncipe Shaun. A eso, el príncipe Xuan, también decía que era una mujer muy traviesa, que debe conocer el truco para que un hombre se excite frente a otro. Una vez dado el orden, ella se volteó a ver al príncipe Xuan, para agradecer por haberle salvado. En eso, él se acercó y le dijo, Tianhua, de nada, pero ella, decía que por su forma de expresar, fuera como si eran muy cercanos, pero en eso, el príncipe Xuan decía que si realmente quería agradecer por salvarla, propuso, ¿qué tal si nos casamos? A todo eso ella simplemente se quedó sorprendida. En eso, ellas ya se encontraban de regreso a casa con su nuevo carruaje que envió el príncipe Xuan. Todo lo que anteriormente el príncipe Xuan había dicho, lo dijo solamente a la señorita Shen Tianhua, así que su amiga tenía la curiosidad que había dicho, así que ella dijo, que había propuesto nuevamente casarse con ella, pero ella había respondido que, por el momento no quería casarse, pero si en algún momento quería hacerlo, él sería su prioridad. Además de eso, ella decía que sus ojos claros eran muy familiar, pues claro, si es el hombre a quien ofreció en curarlo, pero bueno, en eso, Xiang Ming preguntaba, ¿quién envió a esos asesinos? Además dijo, ¿por qué no le pides al príncipe Xuan interrogar a esos asesinos para descubrirlo? Pero la señorita Shen Tianhua, ya tenía la sospecha de quién pudo serlo, así que, ella personalmente iba a ir a confirmarlo. Aquella misma noche, la señorita Shen Tianhua, se vistió de negro como aquellos asesinos que las atacaron, y se dirigió hacia el patio trasero de la mansión del general Shen, quien era su padre, pero específicamente a la habitación de su madrastra, la señora Chiao. Cuando llegó, inmediatamente se puso a tocar la puerta, y como era de noche, su madrastra se encontraba allí, y le preguntó, ¿quién es? Donde lo cual, Shen Tianhua, con una voz gruesa, porque tenía que aparentar que era uno de los asesinos dijo, soy yo, hemos jugado con la señorita Shen y su criada, pero el príncipe Xuan pasaba por ahí y la salvó. En eso, la señora Chiao, pasó un sobre con dinero por bajo de la puerta y decía, aunque hayan sobrevivido, perdieron su virginidad, ella nunca más será una amenaza para Bailian, por lo cual, decía que ya había terminado su trabajo, así que Shen Tianhua, se retiró del lugar, pero cuando se iba, ella ya estaba afirmada que su madrastra había planeado el secuestro después de la competencia, con el objetivo de, asegurar el título de la princesa heredera para su hija Shen Bailian, así que ella, iba a seguir el juego, como ella había empezado, el siguiente en dar su merecido iba a ser ella, así que en eso,
Transcurrió 1 horas, para llegar a donde había dejado a Xiang Ming. Ella preocupada preguntaba, dónde había estado, y que por qué había pedido quedarse fuera de la ciudad. Pero ella respondió que había regresado a la mansión para buscar un par de ropas, y también en sus manos traía una cebolla que más adelante la iba a servir, así que entregó para que se cambiara. Mientras, Xiang Ming estaba agradecida con Shen Tianhua. Pasó un tiempo, donde al día siguiente, toda la familia de Shen Tianhua se encontraban en la puerta principal. En eso, la madrastra preguntó al general por qué no había regresado Tianhua. Además, de manera preocupada comentó que, en la ciudad del occidente habían muchos violadores, donde lo cual, ella había enterado de que la señorita Shen Tianhua había dirigido mal por esa dirección. Así que, Bai Lian dijo a su madre que no se preocupara. Además decía que Tianhua debe estar bien, simplemente haya perdido. En eso, vieron llegar a la criada de Shen Tianhua, donde lo cual, ella se encontraba llorando, pero no era real. ¿Se acuerdan de la cebolla? Bueno, estaba sirviendo justo ahora, para dar a comprender que ellas fueron abusadas por los violadores, como fue planeado por la madrastra.